Carta del más allá. Torcuato Luca de Tena. Capítulo 9. Tomás Fernández, oficial administrativo del Banco de España, marido de María Luisa y padre de 7 hijos, era hombre cachazudo y pacífico. La experiencia le había enseñado la inutilidad de contradecir a su mujer, la prudencia, la inanidad de oponerse a sus fantásticas iniciativas. Cuando algo se le metía entre ceja y ceja, luchar contra su obstinación era tan ineficaz como arar el mar o sembrar en la arena. Tomás Fernández aceptó por débil la extravagante decisión de su cónyuge de transformarse en detective privado, y ahora ya era tarde para eludir los efectos. La primera consecuencia que la dedicación de su mujer le imponía era la renuncia al derecho de sorprenderse. Cuando María Luisa decidió, por razones profesionales, disfrazarse de mendiga y se pasaba las mañanas sentada en los soportales de una iglesia pidiendo limosna, Tomás Fernández se limitaba a pasar delante de ella al regreso de su trabajo y depositar en su mano unas monedas que ella agradecía con un «Dios se lo pague, hermano». Cuando se hizo invidente y paseaba por Madrid con un bastón tanteando las paredes y las aceras, su marido se ofrecía caritativamente a ayudarla a cruzar la calle. Y cuando se transformó en fontanero y se adornó con un flamante bigote postizo, le exigió que ajustara las tuberías del lavabo de su cuarto de baño que goteaban desde su instalación. Todo menos maravillarse que ahora jugaba el papel de condesa pontificia y viuda casquivana. Peor fue cuando se introdujo de criada en una casa de lenocinio. Tomás Fernández, recostado en su sillón preferido, preparaba pacientemente las quinielas de los próximos partidos y miraba de vez en cuando a su mujer. Ya vestida y arreglada, sentada frente al espejo del tocador, dilucidando un difícil problema, el tamaño de su escote. ¿Crees que así es demasiado exagerado? Es indecente. Piensa que mi papel es el de dejarme conquistar por un galán maduro, pero no invitarle a poseerte en el portal de su casa. Me pondré una flor de raso negro, aquí en el huequecito. María Luisa, ya lo hemos dicho, era una hembra de carnes generosas. Sus caderas y su busto estaban asaz desarrollados, de modo que lo que ella llamaba el huequecito era una depresión natural del esternón, situado como un profundo valle entre dos ilustres prominencias. Su marido observó paciente: «Para decentarte no te bastará una florecilla, necesitarás un ramillete». María Luisa se perfumó discretamente las orejas, las manos y el huequecito. Ensayó frente al espejo 3 clases de sonrisas. Número 1, pudorosa. Número 2, condescendiente. Número 3, soñadora. Hecho esto, descolgó el auricular y marcó un número. «Don Salvador Tierno, por favor». «De parte de la condesa de Príamos». «¿Cómo está usted, Salvador?» «Ah, no le había reconocido». El teléfono deforma su voz.
le priva de sus matices tan característicos. No debo ocultarle que estoy un poco turbada. Iba a salir para reunirme con usted cuando compruebo en su tarjeta que la cita es en su apartamento. Yo preferiría ir directamente al restaurante. ¿No le importa? ¿Cómo dice? ¿Que la cena es en su casa? Ah, yo había pensado que... ¿Y quiénes son sus otros invitados? ¿Solo nosotros dos? Creo que no debo... ¿Qué pensaría usted de mí? No, Salvador, mi respuesta es no. No, definitivamente no. Tiene usted toda la razón. Soy culpable de haber entendido mal. Y para que vea que no quiero por ello romper una amistad tan grata, le invito a usted mañana al concierto del Teatro Real. Sí, la Sinfonía Fantástica de Berlioz y Amor y Vida de Schumann. ¿Una transacción? ¿Me ofrece usted una transacción? Le escuchó atentamente. Rompió a reír. ¡Ah, qué pícaro! Lo que usted me propone no es una transacción, sino un pacto con el diablo. Acabará convenciéndome. Bien, eso es ya más aceptable. Unas copitas en su casa y después cenamos fuera. De acuerdo. No quiero que parezca que me gusta hacerme rogar. Iré a su casa a tomar unas copitas. Solo unas copitas. Vale, hasta ahora, Salvador. Tomás Fernández abandonó la difícil ciencia de los unos, X y doses y preguntó indiferente: ¿Dónde cenáis por fin? En su casa, por supuesto. Una vez allí, tras los primeros sorbos de champán, me dejaré seducir. Adiós, querido. Hasta luego. María Luisa, imponente y magnífica, hizo una espectacular salida de su casa, coreada por los silbidos admirativos de 3 chavales estudiantes que juraron que mamá estaba guapísima. Duchado, reafeitado, locionado y perfumado, Salvador Tierno abrió personalmente la puerta a María Luisa. «Mi querida condesa». «Querido señor Tierno, está usted elegantísima y seductora». Si los elogios contaran dinero, se hubiera arruinado ambos a dos en brevísimos minutos. A María Luisa la casa le pareció exquisita, los muebles bellísimos, las pinturas fascinantes, las alfombras primorosas, el champán en su punto. Hasta la disposición de la luz se le antojó una obra de arte. Todo denotaba buen gusto, distinción y pulcritud. En fin, los enseres hablan por sus dueños. La elegancia no es patrimonio de espíritus vulgares, y mucho bla 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 del mismo cariz que hubiera competido con el diccionario de sinónimos de Benot, encaminados a ensalzar, glorificar y esponjar la infinita vanidad de Salvador Tierno. Este no dejaba de escanciar champán en el cristal de María Luisa, la cual regaba con este líquido espumoso las plantas y los floreros sin que él se percatara. Salvador no se hizo de rogar para realizar, como dijo, le petit tour du propriétaire, y le enseñó todo, incluso las cocinas decoradas con azulejos antiguos valencianos que representaban frutas y flores. Y el criado malayo también le presentó al criado malayo llamado Lombok. Tener un mayordomo oriental lo consideraba el colmo de la distinción. Y de aquí que lo exhibiera como si fuese un Matisse o un Van Gogh. En el dormitorio, María Luisa simuló el mayor interés por un maella de tema religioso, unos ángeles, niños tocando el violín en honor a la Virgen, pero no dejó de observar por ello las fotografías que había sobre la mesita de noche. Con un dedo señalaba un matiz, una pincelada, un toque afortunado del gran pintor valenciano del siglo XVIII. Reteniendo así la atención del hombre hacia aquel punto, pero sus ojos recorrían y grababan en su memoria cuanto había en la mesilla. «Este cuarto», comentó la presidenta del PITMI,
con un dejo de amorosa nostalgia. Me recuerda a las niñas de mi patronato, un concierto de ángeles. La última habitación que exhibió Salvador a María Luisa fue el comedor. La mesa estaba puesta. No había más luz que las de 2 velas. La vajilla era de plata, el caviar estaba en un bol de cristal, rodeado de hielo picado y las minutas impresas. «Oh», comentó María Luisa, desolada, «le he obligado involuntariamente a hacer un gasto inútil». «No tiene importancia», comentó él, en gran señor. «Solo siento la vanidad herida de mi cocinero, su mousse de codorniz. Es todo un chef d'œuvre. Lombok, explícale a la señora condesa tu receta de codorniz». El malayo obedeció. Una vez asada, deshuesada y troceada, se echa la carne en la trituradora, se le añaden yemas de huevo, nata, vino dulce de Oporto, pimienta y un poco de picante. Todo se bate. Una vez hecha esta pasta, se le añaden unas pasas de Corinto maceradas en coñac y las claras montadas a punto de nieve. Se mete en un molde previamente forrado de bacon y se introduce primero en el horno. Luego se recubre de gelatina y pasa a la nevera para que se cuaje. Y se sirve frío con una salsa caliente de frambuesas con mostaza en polvo, jengibre, zumo de naranja y jerez. María Luisa, al oírlo, se dispuso a dejarse seducir. «Un poco más de champán, Salvador». Y esta vez se lo bebió. «No quiero ser descortés hacia Lombok. Ah, qué débiles somos las mujeres. Me quedo a cenar, Salvador». Y dibujó en sus labios la sonrisa número 2, condescendiente. Antes de sentarse a la mesa, pidió al dueño de la casa que tuviera la gentileza de hacer subir a su mecánico para que cenara en la cocina. Lo describió para que no hubiera error. Su uniforme y su gorra de plato son gris perla, tiene ojos de miope y es bastante feo. «Lo más seguro, señora condesa», sugirió el malayo, que tampoco era un Adonis, «es que me facilite su nombre». «Se llama Pepe Ruiz», respondió María Luisa, y volviéndose a Salvador le dedicó una sonrisa número 1, pudorosa. «Qué débil he sido». Y se sirvió una buena porción de caviar sobre la tostada que le ofrecía su galán. Y añadió, aunque esta vez por razones puramente gastronómicas, «¡Qué débil soy!». Salvador Tierno ignoró que aquella noche tuvo a cenar en su casa a 2 detectives. Súbitamente tuve la evidencia de que Rudy me llamaba y abandoné aquella competencia de elogios mutuos, aquella esgrima de zalemas, para acudir junto a ella. No regresó tan tarde María Luisa como había supuesto su marido, mas como él tenía que madrugar, se abstuvo de preguntarle nada por no desvelarse. Se limitó a emitir un gruñido para demostrar que se daba por enterado de su vuelta. Se arrebujó entre las sábanas y prosiguió durmiendo. Yo no había asistido al final de aquella velada galante, pues, como dije, Rudy me reclamó a su lado y estuve las primeras horas de la noche introducido en su sueño e inspirándolo. La enseñé a volar y lo hizo de mi mano sobre las 5 partes del mundo. Yo había hecho esta singladura otras veces, no precisamente en sueños y aún con bastante frecuencia, como diré en su momento, de modo que pude mostrarle las grandes bellezas que había en la tierra, las cumbres prodigiosas e inaccesibles, los valles escondidos, los misteriosos bosques nunca hollados por los pies del hombre y el fondo de los mares. Perseguimos juntos el vuelo de las águilas, nos sumergimos para admirar los fascinantes colores luminosos de los peces abisales y redujimos nuestro tamaño para introducirnos en el prodigioso mundo de los insectos. Evitamos toda visión o presencia de seres humanos. Esto me descansaba y a ella la complacía.
Vimos manadas de rebecos y cabras salvajes saltando entre las crestas y sobre los precipicios. Sus patas eran de alambre y sus cuernas parecían peinadas hacia atrás por el viento producido por sus saltos alucinantes. Penetramos en los cráteres de los volcanes. Vimos hervir las masas de lava y nos metimos dentro de sus burbujas, tan grandes como edificios, sin herirnos ni abrasarnos. En las grandes pampas y llanuras corrimos tras los antílopes y cabalgamos al lomo de las avestruces. Navegamos entre laberintos sumergidos de coral, deseosos de no encontrar la salida. Eran catedrales bajo el agua, cual nunca pudo soñar el más fantástico y alocado de los genios del arte. Ascendimos como proyectiles desde el fondo del mar hasta perforar su techo y proseguimos ascendiendo por el aire hasta rebasar los límites de la atmósfera y ver nuestro planeta bajo nosotros con los continentes dibujados como en un atlas de geografía. En el viaje de vuelta reposamos sobre las nubes mejor acolchadas, con gran pereza de regresar. Rudy, mientras nos trasladábamos, ideó entre sueños un fondo musical para aquel viaje jubiloso. Hoy sé que, andando el tiempo, cuando su talento estuvo plenamente desarrollado, compuso, con las hilachas del recuerdo de aquella ensoñación, una admirable sinfonía. Cuando comprobé que ella proseguía sin mi ayuda el sueño que yo le había inspirado, regresé al lado de María Luisa al tiempo que entraba en su casa. Estaba inquieto por no haber presenciado la totalidad de su conversación con mi antiguo socio, y más lo estuve al advertir que la detective no estaba satisfecha. Pero sus pensamientos no eran tajantes a causa de su desasosiego. De ahí que no pude entenderlos cabalmente. Eran como tanteos, sugestiones que se hacía a sí misma, cavilaciones inconcretas. Algunas frases sueltas le venían a la mente, mas eran pocas e inconexas. «¿Es usted un caballero perverso? Dígame, ¿es su costumbre galantear a las damas el mismo día que las ha conocido? O bien, no puedo entrar en un lugar ocupado. Su corazón, querido Salvador, no está vacante». Sus recuerdos saltaban desordenadamente de uno a otro episodio. El conocimiento de un mayordomo oriental llamado Lombok, a quien yo conocía muy bien, la sospecha de que era pederasta, suposición ciertísima, un cuadro del pintor valenciano Maella y el conocimiento de que Pepe Ruiz, aprovechando las debilidades del criado oriental y su afición a la fotografía, se había estado retratando con él por toda la casa mientras María Luisa prolongaba para favorecer esta operación la comedia de su idilio con el tarambana de mi antiguo socio. A esto y a muy poco más se reducían los recuerdos de María Luisa, al menos los que expresaba con claridad en su duermevela. De súbito abrió los ojos y comenzó a meditar en este diálogo. «Quiero pedirle que me haga un pequeño servicio, Salvador. Lo que usted me pida está hecho. Me agradaría conocer a la viuda de su antiguo socio. Si el auténtico benefactor de las niñas de mi patronato fue don Sebastián, a título personal, como me acaba de decir que le ha declarado a usted su contable, lo justo es que el concierto no sea en las oficinas, sino en la que fue su casa particular. ¿Podría usted presentarme a la señora viuda de Casares? Me pide usted algo muy delicado, María Luisa. Mis relaciones con esa señora no son cordiales». Asombrosa noticia, pensé. ¿Por qué dirá este majadero tamaña mentira cuando lo cierto es que almorzaba en mi casa 2 o 3 veces por semana? María Luisa mantuvo en su memoria esta declaración, tan extraordinaria para ella como para mí, y poco después se fue desvaneciendo de su recuerdo a medida que se quedaba traspuesta. Su sueño fue un túnel negro y sin contornos. Su mente se vació y no pude seguir leyendo donde ya no quedaba nada escrito.
Desazonado y confundido, abandoné aquel espionaje inútil y regresé junto a Rudy, que seguía arropada en su nube entre edredones de guata alejada de las miserias de la tierra. Cuando comenzó a clarear, me separé de ella y muy a pesar suyo la dejé en libertad. Me trasladé a mi casa. Mi mujer tenía un sueño agitadísimo. Sufría una pesadilla que no supe interpretar, pues no consistía en ideas ni en imágenes, sino en puros sobresaltos sin sentido. Hubiera querido preguntarle si era cierto lo que Salvador le había dicho a María Luisa, pero esto hubiera supuesto atormentarla aún más. Me apiadé de ella y no quise introducirme en su mente, sino en sus sábanas. Al poco tiempo comenzó a sosegarse. Yo no. Yo sufrí mucho aquella noche. Recordé cómo a medida que mis relaciones con Lola iban acentuándose, mi comportamiento con Emilia comenzó a hacerse inadmisible, no ya a la luz de la caridad, sino de la pura justicia. No sólo dejé de tratarla como mujer, sino que comencé a maltratarla como ser humano. Todo cuanto hiciera me parecía mal. Su conversación me aburría, sus amistades me irritaban, sus costumbres me cansaban, sus solicitudes me producían hastío. No dejaba de ver sus muchas virtudes, su dedicación a la casa, sus desvelos con mi hijo, su paciencia con mi padre, mas no se lo agradecía. Consideraba todo esto como obligado y por tanto no merecedor de contrapartida. Cuando mis vehemencias hacia Lola se fueron apagando y dejé de frecuentar tanto su cama como su compañía, no regresé a la intimidad de Emilia. Me había acostumbrado al alejamiento sexual de ella y nada hice para recuperarla. Qué confusión me producía ahora recordar las veces que la rechacé sin considerar la humillación y la decepción que mi indiferencia le causaban. ¿Por qué entender esto tan claro ahora, cuando ya no era tiempo de rectificar? Estuve toda la noche junto a ella y pedí a Dios que todo mi sufrimiento presente no lo aplicara a mi purificación, sino a evitar a Emilia en su porvenir el daño que le hice en el pasado. Emilia era muy joven cuando dejé de tratarla y muy bella. ¿No la abocaba con mi conducta a desear en otros todo aquello de lo que yo la privaba? El que ella soportara con dignidad y entereza el injustificado abandono en que la tenía no restaba un ápice de mi responsabilidad. Considerar todo aquello me producía un dolor intensísimo. Bien hubiera podido decir con el poeta que aquella fue la noche más triste de mi vida, pero hubiera sido un contrasentido, pues en mi estado no había noches ni días, solo un continuo e inacabable penar.